Mi padre cuenta que cuando era joven, se enfrentó a cosas que tal vez para muchos son increíbles y quedan más allá de la comprensión humana. Él vivió en un lugar llamado Ixobel, que se sitúa en el departamento de Petén, aquí mismo en Guatemala. En su juventud, mi padre tenía un tío llamado Alejo. Él era casado y tenía un negocio al cual le dedicaba todo su tiempo y sus esfuerzos. Se trataba de una cantina, a la que muchos clientes acudían para pasar un rato agradable. Dicho lugar era muy visitado, siempre estaba lleno, y como se imaginarán, las ganancias económicas eran abundantes. Pero como todo buen negocio, siempre va a tener su competencia, y la cantina del señor Alejo no sería la excepción. Bastaba con caminar 3 cuadras para encontrarse con otra cantina. Esta otra también tenía su clientela, pero realmente era muy escasa en comparación con la del señor Alejo. Esto desataría una fuerte envidia por parte de doña Rosario, dueña de aquella cantina, y tal sentimiento hacía que esta mujer viera al señor Alejo como un enemigo a vencer, y al cual, en varias ocasiones, lo mandó a amenazar para que cerrara su cantina, o de lo contrario le podría pesar. De aquella mujer se decían muchas cosas, incluso que a escondidas le gustaba hacer brujería. Pero el señor tío Alejo hacía caso omiso a todas estas cosas, ya que se sabía que la señora, por muy bruja y malévola que fuera, no era más que una charlatana que solo abría la boca para estar jodiendo. Además había otro detalle. Esta señora tenía una joven ayudante de nombre Mirza. Aquella mujer era muy bonita, y para darle más enredo a todo aquello, esta joven estaba enamorada del señor Alejo. Dicen que solo era por interés, ya que la joven provenía de una familia de muy escasos recursos, y el señor Alejo era una salida fácil para una vida tranquila y completamente resuelta. De hecho, se decía que varias mujeres de aquel lugar tenían interés en aquel exitoso cantinero, pero él solo tenía ojos para su esposa. Sin embargo, Mirza sería muy insistente en su deseo de poseer el amor del señor Alejo, y por tener tanta cercanía con doña Rosario, de esta aprendió y conoció a mujeres expertas en las artes de la brujería. Mirza no dudaría en consultar a una de aquellas sabias de las artes oscuras para que le ayudara a llevar a cabo un trabajo que daría inicio a un plan macabro. Nadie sospechaba de ello, pero al pasar de las semanas, el señor Alejo fue teniendo una extraña racha de eventos desafortunados. Muchos de estos podrían considerarse como simplemente una mala etapa. Sin embargo, hubo uno que lo marcaría. Una noche el señor Alejo, mientras trabajaba en su cantina, en su casa, su esposa indefensa que descansaba en su recámara, sería sorprendida por varios sujetos quienes entraron a la casa para intentar robar. La mujer, al darse cuenta que había intrusos en la casa, de inmediato se levantó, pero al ser vista por aquellos ladrones, de inmediato la atacaron a golpes. Aquellos traían armas y también traían palos de madera y tubos de metal. Estos hombres, al darse cuenta que aquella mujer histérica y asustada los había descubierto, comenzaron a golpearla muy fuerte con todo aquello. Le dieron golpes en el cuerpo, en la cabeza. Fue una golpiza brutal, la cual le terminó quitando la vida. La dejaron tirada en el piso. La sangre corría como un río sobre el piso, brotaba de su nariz y de su boca. La cabeza le quedó deformada a la pobre mujer. Esto daba a entender lo horrible que había sido la escena de aquel ataque. No hubo piedad ni misericordia para ella. Lo extraño de todo aquello es que los hombres huyeron sin haberse llevado nada. Es como si su plan, más allá de intentar robar, fuera el de quitarle la vida a la mujer. Pero tal parece que fue la mala suerte la que cayó sobre su triste alma por obra de la brujería. El tío Alejo se entristeció mucho por aquella pérdida de su amada, y Mirza no perdería oportunidad de acercarse a él. Sin embargo, aquel señor Alejo fue muy inteligente y se dio cuenta de que Mirza solo se había acercado a él por interés en su dinero. Además, por ciertos comentarios y comportamientos de Mirza,
el tío Alejo supo que ella debió estar involucrada en algún trabajo maligno de brujería en su contra y también en contra de su fallecida esposa. Por estas sospechas, el señor Alejo descartó a Mirza como una mujer digna para rehacer su vida. Y pese a que la muerte de su anterior esposa fue muy reciente, el señor Alejo a los pocos meses se volvió a juntar para vivir con otra mujer del mismo pueblo. El señor Alejo, como pasaba mucho tiempo en la cantina, toda la serie de acontecimientos pasados con Mirza y su entorno pronto irían quedando en el olvido. Él se dedicó a lo suyo y a su nueva mujer. Sin embargo, desde las sombras, Mirza no se quedaría con los brazos cruzados. Ella estaba encolerizada por el rechazo que sufrió de parte de aquel señor Alejo. Así que a modo de venganza, comenzó a lanzarle brujería de una forma tan sutil e imperceptible que el señor Alejo jamás se daría cuenta de que estaba siendo atacado. Pero llegaría el día en que el mal surtiera su efecto sobre la vida del hombre y sobre su cuerpo. El señor Alejo pronto se vería en serias dificultades. Un día simplemente no pudo abrir la cantina. Estaba muy mal. Las personas del lugar no sabían qué estaba ocurriendo. Sin embargo, aquello se debía a que su salud se había deteriorado a tal grado que ya le era imposible levantarse de la cama, y todo a causa de una extraña enfermedad que desde días atrás había dejado mostrar síntomas que el señor Alejo, por confiado, no quiso tomar en cuenta. Ese quizá fue su gran error, no lo sabemos, porque la enfermedad de una manera rápida e inexplicable acabó con su vida. No le dio la posibilidad de recibir atención médica oportuna. En un abrir y cerrar de ojos, el tío Alejo había muerto. Mi padre cuenta que el día que su tío Alejo murió, él fue a expresar sus condolencias. Al llegar a la casa del difunto, la mujer que vivía con le permitió a mi padre estar un momento a solas con su fallecido tío. Contempló el cadáver del hombre. El rostro estaba adelgazado severamente. Había perdido el color. Tenía los ojos hundidos y marcados por unas fuertes ojeras. Su boca estaba abierta, y la pestilencia que trae consigo la muerte ya era más que evidente. Mi padre le tocó la mano a su tío y se estaba despidiendo de él, dándole una bendición, cuando entonces un extraño sonido comenzó a hacerse presente en la habitación. Era casi imperceptible, pero mi padre comenta que eso le puso nervioso. Le comenzó a temblar la mano y sintió mucho miedo. La sensación era inexplicable, dado que el cuarto estaba en un profundo silencio. Segundos después, el cadáver de su tío Alejo dejó escapar de su garganta un extraño suspiro. El sonido de aquello era aterrador. Parecía provenir del mismo infierno. Mi padre no se podía mover. Estaba confundido. Él no sabía qué ocurría, pero lo peor estaba por venir, porque algo increíble se haría presente en aquella habitación. Cuenta mi padre que comenzó a ver cómo la boca de su tío Alejo se fue abriendo un poco y había un sonido de su mandíbula, un rechinido. Después se dejaron ver los dientes amarillentos del difunto Alejo y de aquella boca comenzó a salir un escarabajo negro. Lentamente el animal brotó y caminó por la cara del muerto. Pero ese no sería el único. Detrás de aquel insecto venían otros dos más, que al ver nuevamente la luz, comenzaron a volar torpemente por la habitación. Mi padre se levantó muy asustado, pero también estaba decidido a atrapar a los insectos para matarlos. Estuvo persiguiéndolos por la habitación, y con ayuda de un trapo, al sacudirlo en el aire en contra de estos, logró golpear a dos. El otro logró escapar por la ventana que estaba abierta. Mi padre sintió coraje contra aquellos escarabajos y les colocó el pie encima para machacarlos contra el piso. El crujiente y asqueroso sonido le provocó náuseas a mi padre, quien tosió nauseabundamente un par de veces. Al reincorporarse y voltear a ver el piso, él notaría que donde machacó a los escarabajos no había absolutamente nada.
Eso le llenó de temor, porque no había forma de explicar que los escarabajos no fueran reales. Por tanto, mi padre comprendió al instante que la muerte de su tío Alejo había sido provocada por algún tipo de maleficio con magia negra, brujería hecha por alguien que buscaba venganza o simplemente por envidia. Había en realidad muchas razones para intentar matar a aquel hombre, no porque él fuera malo, sino porque se sabe que cuando a alguien le va bien en la vida, a muchos temerosos que no hacen nada por sobresalir, les llega el sentimiento de envidia y de odio. Desean que el triunfante caiga y se convierta en un donadie como ellos. Pero también era real que el tío Alejo tuvo mujeres que lo querían, y él las había rechazado por fidelidad a su esposa. El mal pudo haber llegado por diferentes formas, no había forma de saberlo. Mi padre no pudo callarse aquello, realmente era importante comunicarlo. Y se lo contó entonces a la que fuera la viuda de su tío. Carmen se llamaba la mujer. Cuando mi tío comenzó a contarle todo lo que sucedió en la habitación, Carmen se quedó pálida de escuchar aquello y prometió muy segura de sí misma averiguar con una conocida de ella que era bruja y así llegar más a fondo en la situación. Pasarían algunos días después del entierro del señor Alejo y alguien del panteón mandó llamar a mi padre y a otros de sus familiares. La razón es que en la tumba del señor Alejo había ocurrido algo muy extraño, y es que la lápida que había sobre el suelo se había botado de una forma que jamás se había visto. Casi parecía que el señor Alejo hubiera querido regresar a la vida y trató de romper su propia tumba. Otra cosa es que eso confirmaba que la brujería se había hecho presente en su muerte y el tío Alejo no estaba descansando en paz. Mi padre, como era albañil, junto con un par de ayudantes, se encargaron de reparar aquello y dejarlo como estaba el día del entierro. Había mucho misterio sobre ese caso. Realmente era sorprendente cómo se había desarrollado todo aquello. Pasaron más días y Carmen fue una noche a buscar a mi papá para contarle que había consultado con una bruja muy poderosa. Esta le había dicho que, en efecto, su marido, el señor Alejo, había sido asesinado con una magia negra muy poderosa. Y Carmen comentó también que ella tenía un trabajo de brujería encima y que si no recibía ayuda, pronto ella también moriría. Mi padre estaba sorprendido con lo que escuchaba. Parecía todo salido de la fantasía. Y Carmen también le dijo que estaría yendo con aquella bruja para que le hiciera varias limpias y le ayudara a sacar aquel mal. La bruja también había prometido que, por causa natural, el mal se regresaría a su origen y ocasionaría mucho daño. Y por la descripción que daba esta mujer de la supuesta persona asesina, todo coincidía con Mirza. No hubiera sido necesario usar la brujería para saber quién había sido la causante de la muerte del señor Alejo, porque como Carmen se había quedado a cargo de la cantina, esta misma recibió una mañana una visita de Mirza. Aquella demoníaca mujer fue a ofrecer algo de dinero a Carmen para comprarle la cantina y convertirse así en la única dueña de ese próspero negocio. ¿De dónde había sacado el dinero aquella mujer? Eso no se sabía, y no era realmente tanto. Quizá Mirza creyó que por la necesidad, Carmen tomaría lo que fuera y se iría, pero no fue así. Carmen se negó a vender la cantina y siguió trabajando en ella. Mirza se marchó furiosa de haber fracasado nuevamente en la lucha de poseer aquel negocio. Carmen estaba ya muy fortalecida y protegida por la bruja que la atendía, así que nada la hacía temblar. No pasaría mucho tiempo para que las cosas se pusieran en su lugar. Mi padre cuenta que una ocasión que iba caminando por la calle, pasó cerca de la cantina de la señora Rosario, y como a un lado del lugar estaba su casa, dentro de esta se escuchaban los gritos de Mirza que parecían agonizantes, como si algo le doliera mucho. Mi papá presintió que algo malo ocurriría y que probablemente el karma y la energía maligna había asentado de nuevo en su punto de origen, tal y como lo había dicho la bruja a la que consultó Carmen. Mi padre visitó por curiosidad la cantina de doña Rosario y lo hizo en varias ocasiones. Ahí se enteró que Mirza estaba muy grave.
Una extraña enfermedad le había atacado y no había explicación de por qué. Pero aquello era terrible. Se decía que la piel se le comenzó a caer a pedazos. Ya no podía usar ni siquiera ropa, porque ésta le lastimaba y le hacía sangrar. Si alguien la abrazaba o le acariciaba la piel, ésta se le desprendía de su cuerpo. No había cura aparente. Los médicos eran escasos en aquel pobre lugar, y era difícil que fueran a verla para atenderla. Mi padre pudo verla solo por un instante, y cuenta que el aspecto de Mirza era horrible y casi monstruoso. La mujer terminaría muriendo de una infección muy fuerte que le sería provocada por la exposición a la suciedad y al ambiente. Su piel no tenía forma ya de protegerla y murió así de una forma muy lenta y dolorosa. Se cuenta que ella ya lloraba y rogaba por su muerte, pero esta tardó mucho en llegar. Con aquello, Mirza sufriría un infierno en los últimos días de su vida. Con eso pagó todo el mal que le hizo al tío Alejo, a su esposa, y no sabemos a cuántas personas más. Dicen que el día del velorio, como Mirza ya expedía pestilencia, aún desde antes que muriera, al ser velada, su cuerpo tuvo que ser sellado de forma hermética, y después fue metida en su ataúd, para así ser sepultada y dejar enterrada toda una horrible historia que arrebató varias vidas. La brujería es bien sabido que se usa por lo regular para el mal, pero me alegra saber que al menos en este caso hubo justicia, y las muertes del señor Alejo y su esposa no quedaron impunes. Esto gracias a Dios que siempre pone todo en su lugar, porque si algo no se paga en vida, siempre se pagará en el infierno por toda la eternidad. Hace tiempo conocí a un chico llamado Rogelio. Nos conocimos en una fiesta y al haber hecho buena química, comenzamos a salir. Pronto nos hicimos novios. La relación que teníamos era muy buena, tanto que pronto decidimos irnos a vivir juntos. Estuvimos organizando los gastos, sacamos cuentas, y aquello no sería un reto tan grande. Esto debido a que yo tenía una casa que me heredaron mis padres al morir. Ya establecidos ambos estábamos felices. Hicimos algunas remodelaciones en la casa y también algunos ajustes a nuestro gusto. Colocamos un bello jardín y por deseo de Rogelio adoptamos un perro y por el mío un gato. Incluso vacilábamos con la idea de en un futuro casarnos y tener también hijos. Esta última idea me gustaba mucho y la verdad me llenaba de ilusión, porque yo provenía de una familia en la que fui hija única. Y si la vida me concediera el ser madre, como mínimo yo quería 3 hijos. Para mí fue difícil crecer así, porque cuando mis padres murieron, yo tuve que vivir con mi abuela. Esto mientras que la casa que había sido para mi herencia permanecía en renta. Se me hizo entrega de esta cuando cumplí la mayoría de edad, y entonces fui una mujer independiente que aprendió mucho de la vida. Al poco tiempo mi abuela también murió. Realmente yo estaba sola porque mis tíos y primos vivían en otro estado, así que por esa razón mi amor con Rogelio se convirtió en algo muy importante y muy fuerte para mí. Yo lo amaba mucho, él era todo en mi vida. A él le gustaba mucho la idea que yo le planteaba de tener muchos hijos. Él me prometió que cumpliríamos juntos nuestros sueños. Iba yo navegando con aquellas ilusiones y esa felicidad a futuro. Sin embargo, las cosas de un día para otro cambiaron de una forma que me agarró completamente desprevenida. Un día, sin motivo alguno, Rogelio me abandonaría. Él no me dio ni una explicación lógica, solo me dijo que estaba harto de lo que éramos juntos, que ya no soportaba más estar conmigo y que se marchaba para nunca más volver. Yo le pedí explicaciones, pero él, sin darme oportunidad de saber sus razones, se dio la vuelta y se fue directo a nuestra recámara. Él debajo de la cama ya tenía preparadas sus maletas, con todas sus cosas personales. El muy ingrato ya tenía todo planeado, y yo nunca me di cuenta en qué momento él estuvo planeando su partida. Creo que las ilusiones que me hice no me dejaron ver la realidad. Al irse Rogelio, yo inmediatamente me sumergí en una depresión que me hizo sentir que ya no tenía salida, y fui dejando todo, incluso mi trabajo. A mi favor, yo tenía unos ahorros en el banco que eran para los gastos de la boda. Eso más el poco dinero que me dieron en el trabajo por finiquitarme. Con eso sobreviví un tiempo.
Casi no gastaba dinero, ya que no salía de la casa. Hubo semanas que no miré la luz del sol por pasármela encerrada en la casa. No comía, ya casi no dormía nada, y me la pasaba llorando o en otras ocasiones todo el día en la cama. El llanto y la falta de alimento me fueron agotando. Yo no recibía visitas de nadie en mi casa. Mis amigas más cercanas que supieron del abandono de Rogelio trataron de ayudarme, pero yo no les abría la puerta. Yo no quería saber de ellas, me daba vergüenza mi caso. Me aislé por completo del mundo, pues yo ya no quería vivir. Pues cuando Rogelio salió por mi puerta, todo mi mundo se derrumbó, y no me quedó nada. Todos mis sueños e ilusiones se fueron con él. Yo estaba otra vez sola, completamente. Quise dejarme morir cuando se me fueron agotando los recursos económicos. Para ese tiempo mi amiga Rosalba fue a mi casa con un cerrajero, y el hombre abrió la puerta. Yo estaba perdidamente dormida por debilidad. Cuando abrí los ojos, vi a mi amiga parada en la puerta, y el cerrajero estaba detrás de ella. Le pregunté a Rosalba por qué había hecho aquello. Ella respondió que lo hizo porque yo ya no daba señales de vida, no atendía la puerta y no respondía a las llamadas. Ella tenía miedo de que yo hubiera muerto. Rosalba me encontró en mi peor estado posible, desnutrida, ojerosa, sucia y muy deprimida. Pero ella llegó como un ángel a mi vida, porque de no haber entrado esa ocasión, seguro yo estaría muerta por inanición. Rosalba cuidó de mí los siguientes días, me alimentó, me ayudaba a bañarme, me impulsó a buscar de nuevo un trabajo y me terapeaba como buena amiga. Con la ayuda de Rosalba comencé de nuevo y rápido pude conseguir un nuevo empleo y retomar mi vida. Cuando me sentí preparada emocionalmente, me fui a buscar a Rogelio a casa de su mamá, pero no había nadie ahí. Ya cuando nos íbamos, sabía yo que no debía evitar enfrentar mi realidad, así que le pedí a Rosalba que me acompañara al trabajo de Rogelio para esperarlo. Yo solo quería una explicación o bien aclarar las cosas para poder cerrar ese capítulo. Tomamos un taxi y nos dirigimos al lugar. Rosalba y yo nos sentamos afuera de una tienda que estaba justo enfrente de la puerta de la salida de aquel lugar. Según lo que yo sabía, Rogelio siempre salía a comer a las 4 y solía consumir alimentos de una fondita cercana. Después de un rato y poco antes de las 4, Rosalba y yo nos escondimos tras un árbol y fue ahí que pudimos ver a Rogelio salir a comer. Pero el maldito no iba solo, iba muy de la mano de una chica, al parecer con la que me había estado engañando. Se me partía el corazón porque, más allá de que ellos tuvieran una relación, esa chica que acompañaba a Rogelio tenía el vientre abultado porque estaba embarazada. Ya se le notaba al mínimo unos 5 meses. Maldije a Rogelio porque, cuando él me dejó, la chica ya estaba preñada. No sabía yo, ni tenía idea, desde cuánto tiempo atrás él me engañaba y solo me había estado ilusionando. Ahí comprendí por qué él nunca quería que yo lo fuera a visitar al trabajo, o por qué nunca me llevó a las fiestas de la empresa. Él me ocultaba de su círculo social, porque él mantenía la relación con esa chica a escondidas. Me venían muchas cosas a la cabeza, incluso el hecho de que aquella era su novia oficial, y yo solo fui para él su amante, la pendeja con la que se podía divertir y después desechar. Yo me quedé congelada, mirando desde enfrente de la calle cómo se demostraban amor los dos enamorados, pues Rogelio tiernamente le besaba las manos y las mejillas a la futura mamá, mientras esperaban a que les sirvieran sus alimentos. Mis ojos se llenaron de lágrimas al ver esa escena tan dolorosa para mí. En ese momento Rosalba me abrazó y antes de caminar para irnos, nos encontramos a un amigo de Rogelio al que yo conocía. Él se sintió apenado por verme llorar ante la horrible escena. Ese muchacho nos dijo que Rogelio estaba por casarse, le faltaban un par de semanas, y me recomendó que para que yo ya no me hiciera más daño, mejor ya no volviera por ese rumbo, pues Rogelio no era tan buena persona como siempre aparentó ser. A mí lo que más me dolía era el hecho de que me ilusionó. Me vendió la idea de que haríamos una familia y estaríamos siempre juntos. Rosalba y yo nos fuimos,
pero en cuanto llegamos a la esquina de mi casa, el odio hacia Rogelio me invadió y lo comencé a maldecir. El oscuro sentimiento que él me despertaba era algo que nunca nadie jamás había logrado. Desde mi corazón comencé a desearle el mal, también a su novia y a su bebé. Yo quería lo peor para los tres y no quería que fueran felices, yo quería verlos sufrir, porque él, si no iba a formar familia conmigo, entonces no lo haría con nadie. Casi por instinto me despedí de Rosalba y me metí a mi casa. Corrí hacia mi cuarto y comencé a buscar entre mis cosas, donde encontré algunas de las fotos que Rogelio y yo nos habíamos tomado juntos. Me salí de la casa porque yo sabía perfectamente bien a quién llevárselas. Yo iría con la mujer más bruja y despiadada que conocía. Esa mujer era ni más ni menos que mi madrina Antonia. Ella me quería tanto, pero nunca tuvo hijos, y cuando mis padres faltaron, ella se ofreció también a velar por mí, y aunque yo vivía con mi abuela, mi madrina también hizo muchas cosas para demostrarme su amor. Sin embargo, cuando empecé a estar con Rogelio, él me fue alejando de mi madrina porque no le caía bien, le hacía sentir miedo. La razón era simple: mi madrina manejaba fuerzas oscuras usando brujería y magia negra. Ella era muy temida y respetada, y sobre todo muy buscada por personas que necesitaban soluciones a sus vidas. Me dirigí sin pensarlo a su casa. Por suerte la encontré desocupada, porque ella siempre tenía gente esperando a que les hiciera trabajos. Toqué a su puerta, y en cuanto me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me abrazó y me dijo: «Mi niña, ven, déjame abrazarte. Mira nomás cómo vienes. Te han partido el corazón. Ya había yo intuido que estabas mal, pero nomás te fuiste, no me diste tu dirección, ni siquiera un teléfono. Me alegra que me hayas venido a buscar. Yo te voy a ayudar, mija. Vas a ver que quien te hizo eso va a pagar muy caro, porque tú eres para mí como una hija, eres como de mi sangre, y por ti daría mi vida». Con sus manos viejas y ásperas, mi madrina Antonia me tomó de la cara, y yo sin decir ni una sola palabra, la escuché decirme: «Veo que ni las muertes de tus padres te dolieron tanto como lo que te hizo ese cabrón que se burló de ti, mi niña. Pero va a pagar, ese maldito va a pagar. Estás en el lugar correcto». Mi madrina me hizo sentir paz, pues como una niña chiquita busqué que ella me defendiera. Saqué de mi bolso las fotos de Rogelio y mías y las coloqué en sus manos. Mi madrina las tomó y me preguntó que si yo quería darle solo un susto a Rogelio o quería matarlo. Yo respondí que quería que sufriera lentamente hasta el final de sus días y que no quería que él viviera feliz con la familia que estaba formando. Yo quería destruirla. Mi madrina me miró y soltó una risa macabra y moviendo la cabeza dijo para sí misma: «De verdad que hay que tener cuidado con una mujer despechada. Esas son más malas que el mismo diablo». Mi madrina tomó la foto y como salíamos en esta abrazados Rogelio y yo, la fue rompiendo con mucho cuidado. A mí me separó de él en la imagen y de un cajoncito sacó un hilo negro y lo fue enredando sobre la foto rota y fue rezando e invocando. Yo solo veía como unas velas que tenía encendidas en un altar se comenzaron a mover y también las llamas, como si estuviera haciendo un aire muy fuerte. Sin embargo, no había corrientes porque estábamos en un cuarto aislado y bien cerrado. Mi madrina comenzó a pedir con brujería que Rogelio fuera destruido por el vicio y que perdiera todo lo que para él fuera importante. Mi madrina, con su frialdad, no se tentó el corazón al pedir que a la mujer de Rogelio también le cayera la desgracia, y no solo eso, también a su hijo que estaba por venir. La frialdad con la que sonaba mi madrina me llevó a sentir miedo y culpa. Creí que las cosas estaban yendo muy lejos, y por dentro sentía ganas de arrepentirme. Miré a mi madrina, no le dije nada, pero con mi expresión, ella sabía que yo quería parar. Mi madrina leyó mis pensamientos, me miró fijamente. Ella parecía ser otra mujer, como si la maldad la hubiera poseído.
Después me habló con su voz rasposa y fuerte para decirme: «Tú viniste a buscarme, hija mía, y el trabajo ya está hecho. No se puede romper. Ya no puedes arrepentirte de tu petición. Lo hecho, hecho está. Y también déjame decirte que con esto siempre tendrás una deuda conmigo. El cómo me la pagarás, ya el destino lo dirá». Dando con esas palabras por terminado el trabajo de brujería, todo volvió a la normalidad. Las velas dejaron de moverse y el rostro de mi madrina volvió a ser el mismo de siempre, también su actitud amorosa hacia mí. Me abrazó y me recalcó que aquel trabajo sería irreversible. Me pidió también paciencia para que la brujería hiciera lo suyo. Me despedí de mi madrina porque comenzaron a llegarle clientes. Ella me abrazó con mucha fuerza y en el oído me dijo: «Mi niña, no te alejes mucho de mí. Visítame pronto, porque ya no me queda mucho tiempo. Un día de estos yo también me voy a ir». Yo le regresé el abrazo y le prometí volver en unos días. Pero ella sabía que era la última vez que nos veríamos, por eso me dio ese abrazo tan entrañable. A mi madrina la siguiente semana la encontraron muerta dentro de su casa. La señora que le cocinaba todos los días, como de costumbre, llegó temprano a prepararle el desayuno, y como ella tenía llave de la casa, al abrir la puerta de su cuarto, se encontró con la triste escena en la que mi madrina Antonia estaba desnuda. Se encontraba acostada sobre la cama y con los brazos colocados en forma de cruz. Había velas encendidas en los costados de su cama y también se habían quemado una decena de inciensos. Es como si ella misma hubiera preparado su propio lecho de muerte y escogido también la fecha y el momento exacto de partir. Dicen que le dio un infarto, pero otros dicen que así mueren las brujas, y es el demonio el que va personalmente por su alma. Yo estaba muy triste por su partida. Yo la quería mucho también. Ella me dejó una carta, en la que, como favor, me pedía que no se le velara, ni que se le hicieran rezos católicos. Ella quería ser llevada directamente al cementerio. Me encargó ese favor a cambio del pago de deuda que yo tenía con ella. Yo mostré esa carta, que tenía la firma de mi madrina, a sus pocos familiares y vecinos que acudieron en espera de velar su cuerpo y rezarle. Fue muy difícil para mí enfrentar esa situación, pero al final se cumplió todo a como mi madrina lo pidió. Fue lo último que pude hacer por ella. Pasé días muy tristes. Nuevamente casi me desconecto del mundo por completo. Pero el mundo seguía, y yo no caería 2 veces en la depresión y la misma tristeza. Mi vida siguió, y un par de semanas después de que mi madrina falleció, andaba yo por la calle, y por casualidad me encontré a una de las hermanas de Rogelio. Era Clarita, la menor. Al verme me saludó y comenzó a contarme algo que me dejaría helada de miedo. Ella me expresó que me quería mucho y que lamentaba lo que Rogelio me había hecho, pero me decía que el pobre de su hermano estaba sufriendo mucho, porque su ya esposa fue internada de emergencia porque había complicaciones con el bebé. La situación es que la criatura había muerto dentro del vientre de la mujer, a causa de un gran tumor que se formó extrañamente también, y que terminó invadiendo el espacio donde el bebé se iba desarrollando. Por suerte a la mujer le sacaron el feto a tiempo, un día más, y ella también hubiera muerto. Sin embargo, duró varios días en el hospital. En cuanto a Rogelio, a él le tocó sepultar a su bebé mientras la madre aún seguía internada y delicada. Él vio a su hijo muerto, lo tuvo en sus manos. Eso le dolió bastante y lo traumó, al grado que desde ese día comenzó a beber y beber, sin parar. Llevaba semanas perdido en el alcohol. Toda la familia de Rogelio estaba sorprendida y molesta con él por esa actitud tan inmadura que tomó ante lo que estaba pasando. A él no le importó que su esposa estuviera grave y ni siquiera la apoyó con los cuidados postoperatorios. Él solo tenía ojos para la bebida y parecía que ya no había nada más en su mente. Los papás de la chica fueron quienes la sacaron adelante y le impidieron a Rogelio que la viera, pese a que ya estaban casados, porque la actitud de éste ya había sido muy despreciativa. Fueron pasando más semanas y Rogelio seguía muy perdido en el vicio.
Ya nadie sabía nada de él, si comía o dormía bajo un techo, pues al principio él se iba a un bar cercano a su casa, pero al quedarse sin dinero lo corrieron del bar y a partir de ahí andaba perdido. Fue hasta el año siguiente que supe que Rogelio había muerto. Él se había convertido en un completo vagabundo y se volvió loco. En una riña con otro indigente, se dice que Rogelio se ganó un enemigo. Aquel tipo, que estaba todavía más loco, estuvo al tanto de cómo Rogelio vivía, qué hacía y a qué horas dormía. Y mientras Rogelio hacía esto último, aquel hombre llegó con una gran piedra en sus manos y se la dejó caer con gran fuerza a Rogelio en la cabeza, para así matarlo al instante. La escena era trágica, traumante y asquerosa, porque el pobre de Rogelio tuvo un final muy triste y poco digno. Me pesa mucho pensar en todo lo que ha ocurrido. Rogelio y yo teníamos una vida asegurada, lo teníamos todo, pero yo no sé qué hice mal. No sé qué lo alejó de mí. Me dolió su muerte y la verdad es que la culpa no me ha dejado pese a los tantos años que han transcurrido. Me he vuelto una mujer vieja y estoy pagando lo que hice. Nunca me casé, me quedé sola y desde joven me volví enfermiza. Tuve relaciones con hombres, pero todos me engañaban, y cuando comencé a enfermar simplemente les di asco. La soledad es mi mejor compañera hasta la fecha, y también un perro de nombre Damián. A veces pienso y anhelo la muerte, porque en esta vida yo no vine a ser feliz. Ya estaba en mi destino que así fuera, pero si pudiera regresar el tiempo, evitaría la brujería como solución para mi caso, porque al final nadie fue feliz en esta historia. Muchas vidas se destruyeron con la magia negra. Por eso pido a quienes escuchen esto, pongan sumo cuidado cuando el coraje y la ira los haga sentir orillados a hacer el mal usando las fuerzas de la oscuridad, porque el precio que se tiene que pagar muchas veces es la vida propia o también la de los seres que más amamos.